Seguimos. Surf o swim. He swim. He didn't swim. Pónganme mucha atención, chicos. La estructura gramatical de este tipo de oraciones corresponde a lo siguiente. Entonces, estamos hablando en negación. Vamos a decir que sigue siendo la misma estructura gramatical, solamente que se le va a agregar el didn't y que el verbo va a ir en presente. La misma estructura, subject o pronombre personal, la negación, did not o didn't, que es la expresión que ya me está indicando a mí en pasado, el verbo en presente, tal cual como lo encuentro yo en el diccionario. Sin embargo, le eliminamos el to. Y por último, el complemento. Ya saben cuál es el complemento, lo que nosotros queramos hacer. Entonces, por ejemplo, some students didn't get into video conference yesterday. Algunos estudiantes no ingresaron a videoconferencia ayer. Otro ejemplo. I didn't call her last week. Yo no la llamé la semana pasada. We didn't sleep in a good way. So, 3 days ago. Didn't get, didn't go, didn't sleep. Quiero dejar algo claro, chicos, y es que en este caso, cuando estamos hablando de oraciones negativas, de oraciones de este tipo, de esta índole, en pasado simple, yo nunca en la vida debo cometer el error de utilizar la tercera persona. Es decir, recordar que en presente simple se utiliza una estructura muy diferente a lo que se utiliza en pasado simple. Por ejemplo, en presente simple, lo digo porque lo vi en algunos ejercicios de los que hicieron ustedes. Por ejemplo, en presente yo digo he sleeps on his bed every night. Every night. Él duerme todos los días en su cama. Si yo escribo esa misma oración en negativo, se utiliza otra cosa. He doesn't sleep in his bed every night. Él no duerme en su cama todas las noches. ¿Cómo así en la tercera persona? Hay una regla en inglés que me indica que si yo estoy hablando en tercera persona,
es decir, he, she o it. Debo agregarle la S al finalizar del verbo. O, que en otro caso, al auxiliar. En este tiempo gramatical específico no. Así como puedo decir, he didn't sleep. También puedo decir, I didn't work. Así como puedo decir, él no trabajó, yo también puedo decir, yo no trabajé. No necesitamos ninguna terminación en los verbos, no necesitamos ninguna terminación especial en los auxiliares. Va a seguir siempre siendo el mismo. Siempre es el mismo. Nunca cambia. Nunca se le agrega nada. Solamente ponemos el auxiliar y pues su verbo normal, tal cual como lo encontramos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Es claro, chicos? ¿Se confundieron con lo que acabo de decir? Listo, pues. Entonces, vamos a continuar con esta presentación. She didn't spend her money. Ella no gastó su dinero. They agree. They didn't agree. Ellos no estuvieron de acuerdo. ¿Listo? Esa es la primera parte de la clase del día de hoy. Hay que recordar, chicos, que siempre que estamos utilizando este tipo de oraciones, este tipo de estructuras gramaticales, aunque se vea muy aburrido entenderlo y aunque se vea muy cansón, esto de las estructuras, esto de las estructuras, siempre va a ser lo mismo, siempre va a tener que explicarse de esa forma, siempre va a tener que utilizarse de esa forma. ¿Mm? Siempre las vamos a tener que utilizar así. ¿Por qué digo que utilizar así? Oh my God, what happened? ¿Por qué digo que siempre se tienen que utilizar así? Siempre se deben utilizar de esta forma, simple y sencillamente, porque yo no puedo poner pasado con pasado. Es decir, yo no puedo mezclar didn't. No puedo decir they didn't agree. Por ejemplo. Porque esa palabra, ese tipo de estructuras gramaticales no existe. Por eso el verbo en presente ya está el pasado. Ya lo estoy expresando. Ese pasado lo estoy expresando con el auxiliar. No necesito más. Solamente eso. Continuamos entonces. Vamos esta vez con interrogaciones. Pregunta corta con su respectiva respuesta. La forma interrogativa, in the interrogative form, we put did in front of the subject. Cambia un poquito el orden. ¿Cómo así que cambia el orden? ¿A qué me refiero? El did es lo que prima en este tipo de oraciones, en este tipo de preguntas. El did es lo más importante. No hay otra cosa que sea importante. ¿Por qué es tan importante? Porque el sujeto, aunque realice la acción, necesita estar acompañado de ese did.
Por otra parte, luego de ese sujeto, el verbo va en infinitivo. ¿Cómo se responde? Y es el sujeto y el did, o no, el sujeto y el did. Vamos a mirar a qué me refiero con la estructura gramatical. Seleccionamos esto, copiamos la misma, es la misma estructura gramatical. Nos va a cambiar un poquito el orden, pero no es más. Short question. Pregunta corta. ¿Cuál será la estructura? Ponemos did al principio. Did al principio. El sujeto, pronombre personal, verbo en presente y el complemento. ¿Cómo se contesta? Yes, coma, no se olviden de la coma. El sujeto, did. No, coma, el sujeto y el didn't. Vamos a ver algunas oraciones. Por ejemplo, did you go to travel last vacations? ¿Fuiste a viajar en las vacaciones anteriores? Yes, I did. No, I didn't. Siempre va a seguir siendo la misma estructura. Nunca nos va a cambiar. En todos los tiempos gramaticales que ustedes vean, sigue la misma estructura. Auxiliar, pronombre, verbo, complemento. En cuanto a las preguntas. En cuanto a las negaciones, pronombre, auxiliar, verbo, complemento. En cuanto a afirmaciones, auxiliar, verbo conjugado, complemento. Sujeto, verbo conjugado, complemento, no es más. Y eso sucede aquí. Es la misma cuestión, no hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle, siempre va a ser lo mismo. Voy a volverles a repetir. En cuanto a las negaciones, preguntas, si ustedes ya tienen un auxiliar, no es necesario volver a poner el verbo en pasado. Ese auxiliar me está indicando a mí de manera personal, por decirlo así. Me está indicando a mí, vea, él ya está hablando en negación. Él ya está diciendo la pregunta. Y está hablando en pasado. Por otra parte, las preguntas cortas son preguntas de sí o no, o de maybe, de pronto. Pero nunca doy más información de la que me piden. Nunca le digo yo, por ejemplo, Daniela ya se bañó, y ella me dice, no, profe. Sí, profe. Profe, todavía estoy en pijama. Listo. A diferencia del resto, a diferencia de lo demás. Porque usted siempre dice que usted no se baña, que usted solamente utiliza solamente se pone la pijama y ya. Listo. Entonces, pues, por eso la puse ejemplo. Cuando estamos utilizando este tipo de oraciones, ¿sí?
cuando estamos utilizando este tipo de preguntas, aunque yo quiera responder más, no es necesario. No es necesario dar más información. Es como un falso y verdadero. Leen una lectura bien linda, valga la redundancia, de la luna. La luna, ta, 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 ta. Y le preguntan, ¿falso o verdadero? La luna es un satélite natural de la Tierra. Falso, verdadero. No le dicen falso, ¿por qué? Verdadero, ¿por qué no? Simple y sencillamente yo digo sí o no y ya. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean en este tipo de oraciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, pues. Entonces, 2, 3, listo. Vamos, hay 14 estudiantes. Voy a volver a retomar la lista. Porque después dicen, no, es que el profesor no está pendiente, que yo no sé qué. Dana está. Sebastián Alonso, sí está. Barrera, Presente. hello. Bautista, Presente. Mariana, sí está. Camacho, Presente. Caro, Presente. Sendales, Correa, Presente. Galindo Cristian, Galindo Daniela, Presente. Gordillo, Guevara, Presente, profe. Presente. Hernández, Presente. Ladino, Presente. Martínez, Miranda, Moreno, Presente. Niño, Páez y Quintero. Presente. Listo, pues. Entonces, chicos, debo pasar el reporte de asistencia. Si en algún momento les llegan a escribir que por qué, que yo no sé qué, bla, 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 pues ustedes ya sabrán que es por inglés. ¿Listo? Por otra parte, quiero que esto quede en grabación. Si hay algún estudiante que perdió el tercer periodo en inglés, por favor, se debe comunicar conmigo el día de hoy antes de las 2:30 de la tarde. Sé que entre ustedes no hay alguno que haya perdido como tal la nota, pero sí hay estudiantes del curso que deben hacer la nivelación. ¿Listo? Entonces, si ustedes saben de alguno de sus compañeros que necesite hacer nivelación del tercer periodo, por favor, les cuentan que me deben escribir antes de las 2:30. ¿Listo, chicos? Feliz resto de día, nos vemos a la 1. Profe, Señor. qué pena, es que se me fue el, el audio. Sí, no hay problema, yo te vi, de hecho yo te puse la asistencia. ¿Vale? Listo. Listo, pues. Gracias, profe. Bueno, pues, chao, nos vemos a la 1. Puntuales, por favor. Chao.